Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo la revisión de un nivel autonivelante de la marca Kaiwetch. Nos hemos hecho con una unidad del modelo KT360A, el cual nos ha llegado directamente de la marca por medio de Amazon, donde se puede adquirir por muy poco más de 200 euros, incluso un poquito menos si podéis encontrar alguna oferta. Me ha resultado muy interesante por tener un precio muy competitivo, por tener 3 láser, 2 verticales y 1 horizontal. Trae 2 baterías y porque se trata de una marca que pues se dedica al mundo de la electrónica, de equipos de medición. Y también me resulta interesante, aunque este sí que no lo tengo, es el receptor para este mismo modelo de láser, el cual multiplica el alcance. Otra cosa que me ha gustado de este aparato son los buenos comentarios que han hecho otros compradores, los cuales le han dejado 4,4 estrellas de 5 posibles. Siempre puede haber algún voto negativo, pero en general son muy buenos comentarios y además hay bastantes. Como muchos de vosotros ya sabéis, a los productos que me llegan me gusta hacerles un unboxing y mostrarlos. También me gusta probar su funcionamiento y este aparato no iba a ser menos, así que venga, comenzamos. Ya lo tenemos aquí, amigos. Aquí está, en su caja de cartón, serigrafiada con la marca, dibujito del nivel. Y en un principio me pareció un cartón un poco delgado, no sé si se apreciará ahí, como para tener un producto delicado, como puede ser un nivel, ¿no? Dije yo, concho, poca protección me parece. A pesar de que es un cartón rígido, es un cartón un poco más duro de lo normal, pero claro, yo no me daba cuenta. No sabía de que el aparato venía en este estuche fenomenal. Esto sí que me ha gustado mucho. Un estuche, tiramos la caja por aquí fuera. Un estuche que viene con tela tipo cordura, bastante fuerte. En su interior, la apertura bajo cremallera. Y en su interior, todas las piezas dentro de su acolchado. Bueno, como podéis apreciar, aparte de lo que es el aparato en sí, que ya lo estaréis viendo también en fotos y en alguna otra presentación que os haré, pues el estuche viene acompañado con esta tablilla que nos puede valer para localizar la luz del láser. Tiene por la parte de atrás una superficie reflectante que mejorará la visibilidad y una escala pues para controlar los centímetros de desviación, ¿no? Trae esto un pie para poderlo apoyar en cualquier superficie y aparte trae una superficie imantada que nos permitirá, como es aquí el caso, pegarlo ahí contra una superficie metálica. Bueno, pues aparte de esta tablilla nos acompaña la batería de repuesto, que viene por aquí con los contactos sellados con una cinta adhesiva, y este es un punto que no me ha gustado mucho. No me gusta que las baterías traigan los contactos muy expuestos así al exterior, puesto que nos va a obligar a tener un poco de cuidado cuando la manejemos para no ponerla sobre una superficie metálica y poder provocar algún tipo de corto, ¿no?, sobre ella. Entonces, bueno, creo que debían de venir un poco más protegidos. Pero en fin, aquí en el estuche no habrá ningún problema, puesto que todo el material es aislante, ¿no? Nos trae por aquí, aunque yo ya lo había quitado, nos trae por aquí el cargador, que este punto sí que me ha gustado, que venga el cargador por un lado y el cable pues por otro. ¿Para qué nos puede valer? Para el día de mañana, si se nos estropea el cable o un conector, pues solo tendremos que reemplazar el cable, no tendremos que andar buscando un cargador con las mismas características, ¿no? Así que vengan separados, pues nada, fenomenal. También tenemos, aquí en esta parte, tenemos el soporte para el trípode, ¿no? Aquí anclaremos el aparato y por la parte de abajo tenemos la toma más estándar que hay para trípodes y esta ancha, que yo no conozco, por lo menos no tengo trípodes por aquí, pero me imagino que será para trípodes profesionales y poder engancharlo ahí. Trae también una base magnética tanto para ponerlo tumbado como para ponerlo de pie
ante una superficie metálica. Vamos a probarlo aquí también. Sé que pega con mucha fuerza y ahora a ver si no estropeo nada. Ya. Ahí va, algo cayó por ahí. Pues para poder quitarlo. Pega bastante fuerte, así que esto no tendrá ningún problema. Se me olvidaba comentaros otro punto positivo, que es este, el manual de instrucciones. Aquí el fabricante nos aporta un buen manual en varios idiomas y lo más importante, sabéis que en esto yo soy un poquito quisquilloso, me gusta que los fabricantes se acuerden de sus clientes de habla hispana y me gusta que venga en español el manual. Así que mirad, lo he escaneado y os lo voy a poner en pantalla para que lo veáis con un poquito de calidad, y aquel que tenga interés en verlo detenidamente podrá hacer pausa en el vídeo y leerlo eso con más detenimiento. Hola, ya estamos por aquí de vuelta. Vamos a comenzar con las pruebas a este nivel láser. ¿Y qué pruebas se le pueden hacer? Pues las primeras que se me ocurren son pues pruebas de batería, si trae algún tipo de protección, y la duración de las baterías, cuántas horas va a poder estar funcionando. Es algo importantísimo, sobre todo para los profesionales. Le podemos realizar pruebas de precisión en la nivelación. De nada sirve tener un nivel muy chulo y muy lindo si realmente los niveles que saca pues no son correctos, ¿no? Y podemos hacerle también, que es algo que a mí me gusta, es algo que vamos, en lo que yo me fijo, que es en hacerle pruebas para ver el diámetro del haz del láser, puesto que a mayor distancia el láser tiene tendencia a pues hacer a un haz más grueso, y cuanto más grueso es, peor precisión se puede tener. Entonces es una cosa que tendremos en cuenta. Arrancamos. Procedemos a cargar la batería, levantamos la tapita y conectamos el cargador USB, y los LEDs empezarán a encenderse oscilando de esta manera. Lo dejamos cargando y la propia batería nos avisará cuando encienda todos sus LEDs de forma continuada. Bien, ya la tenemos cargada a tope, nos lo indica la batería con todos los LEDs iluminados. Mira, os apago la luz para que se vea mejor. Así que ahora la colocamos en el nivel y procedemos a hacerle la prueba de duración. Realizamos la prueba con los 3 láser encendidos, cosa que en circunstancias normales no se van a dar. Lo lógico es utilizar 1 o 2 luces, pero los 3 láser es bastante raro. No obstante, para la prueba vamos a encender los 3 al mismo tiempo. Comienza a las 8:40 de la tarde y finaliza a las 5:40 de la madrugada. En total son 9 horas continuas que el aparato ha estado encendido sin parar. 9 horas justas. Así que me parece una buena cantidad de tiempo para poder trabajar con el aparato. No se ajusta muy bien a las horas que dice el fabricante, pero creo que son más que suficientes. En cuanto a las protecciones que pueda tener la batería, he abierto una y he podido comprobar que efectivamente tiene una placa de control, que además sospecho que hace un control individual de cada una de las 3 celdas que veo que trae. He podido comprobar también que la carcasa de la batería tiene un grosor muy considerable, o sea, me parece que lleva una carcasa bastante fuerte. En este sentido sí que está protegida. Mirad, tenemos el nivel láser puesto en un trípode con los 2 láser verticales puestos en cruz. Tenemos la marca aquí en el suelo y lo que quiero comprobar yo ahora es que esa cruz esté perfectamente a escuadra. Vamos a hacer una raya con una longitud aquí de 3 metros, haremos una marca y lo pintaremos, y después aquí mediremos 2 metros de longitud, haremos otra marca que está aquí, la mediremos, y por el teorema de Pitágoras calcularemos la hipotenusa y a ver si nos da perfecto para saber que todo esté a escuadra. Medimos los catetos desde la cruz,
Marcamos en uno la distancia de 3 metros, en el otro la distancia de 2 y el resultado debería de darnos justamente 3,60 metros con 5 milímetros y medio. El resultado ha salido perfecto. Magnífico. Mostraros cómo la punta del metro se encuentra exactamente en la raya, la escuadra ahí hecha, y el metro continúa hasta aquí, hasta la otra marca que se hizo en el suelo, y ahí coincidiendo con la medida que os pongo ahora en la fotografía. Por medio de un hueco entre estas dos habitaciones consigo una distancia de 14 metros para enviar el láser por aquí y proyectarlo contra esta pared. Pues ahora pondremos un metro y haremos unas fotografías para determinar el diámetro de la luz láser. Sacamos estas fotografías más oscuras de lo normal intencionadamente para que la luz del láser no deslumbre a la cámara y podamos ver su dibujo perfectamente. El láser de la derecha es el que corresponde al láser que estamos analizando. El de la izquierda es otro equipo que tengo yo aquí en casa que he querido comparar para ver si alguno de ellos pues destaca sobre el otro. Observamos que la potencia lumínica es muy pareja una a la otra, cambia un poco el tono del color verde y el ancho del haz del láser viene siendo equivalente uno en el otro, aproximadamente entre 4 y 5 milímetros. En esta primera foto el Kaiwetz sale encajado en estos 5 milímetros y ahora en esta otra foto muevo un poco la regla para que veáis que efectivamente el láser de la otra marca también encaja aproximadamente entre los 5 o 4 milímetros. El fabricante anuncia un peso para su aparato de 1050 gramos. Ya os digo que no parece un aparato de plástico de juguete, tiene su peso en la mano, ¿eh? Tiene objetos metálicos, estas tapas de aquí son metálicas y en la báscula arroja un peso total de 863 gramos. Puede variar un poquito, 863. ¿Cuándo se aproxima su peso al anunciado por el fabricante? Cuando le añadimos el soporte del trípode. Si se lo ponemos aquí encima, entonces sí, se nos va a 1053 gramos. Vamos a echar dos puntos de nivel, uno en este extremo de la pared y otro en este extremo de aquí. Hay 8 metros de distancia. Utilizaremos para echar esos puntos el nivel de manguera de agua, que es el nivel más preciso del mundo. Comenzamos haciendo las marcas en la pared sobre una etiqueta adhesiva para no manchar la misma. Intentamos que sea con la máxima precisión. Utilizamos para ello la punta fina de un rotulador, la cual no tiene más que 1 milímetro, milímetro y medio. Gracias a la manivela que tiene el trípode podemos levantar el nivel hasta que su láser nos marque justamente la primera marca. Y ahora veremos si en el otro extremo coincide a la perfección o no. El margen de tolerancia para este tipo de aparatos ronda los 0,3 milímetros por metro. Entonces, la máxima tolerancia para esta prueba, debido a que está efectuada a 8 metros de distancia, sería de 2,4 milímetros. En pantalla estáis viendo ya el resultado. La raya marcada ha quedado prácticamente a 1,2 milímetros por debajo de lo que es la luz del láser. Es prácticamente el grosor de la punta del rotulador, por lo tanto estaría dentro de las especificaciones y además holgadamente. Vamos a probar ahora la precisión del láser vertical. Para ello pondremos el nivel en el trípode a la altura del suelo de la planta baja. Gracias a que este pasillo se comunica con la planta superior, podemos conseguir una altura de 6 metros justos. Desde la parte superior hemos colgado el mejor nivel del mundo, que es este plomo, el de toda la vida, el que veis ahora mismo en pantalla. Hemos colocado la plomada en la parte de arriba y hemos ido marcando la raya que nos iba trazando este. Hemos colocado el nivel láser en la parte inferior. Lo hacemos coincidir perfectamente con la marca de abajo y comprobamos que coincida con las marcas superiores. Ahora atentos a lo que viene. Os voy a decir una cosa que no he dicho en todo el vídeo, y es que si me creéis merecedor de ello, os suscribáis al canal, activéis todas las campanitas y le deis al like.
Continuamos con las pruebas. Podemos apreciar cómo la luz del láser pasa a la altura de la marca que hicimos en el medio y pasa exactamente por el medio de las dos marquitas, o sea que pasa a la perfección. No así ya en la marca superior, donde enfocamos ahora arriba y donde podemos apreciar que la luz del láser se desvía un poquito a la derecha. Esto a mí me hace pensar una cosa. Si la luz del láser pasa a la perfección por la marca que hicimos abajo y por la marca que hemos hecho en el medio, me parece extraño que no la haga también en la de arriba. Eso me hace pensar, me hace sospechar que he podido también tener yo un pequeñito error a la hora de marcar con el rotulador. No obstante, vemos que pasa con bastante precisión por las tres marcas y podemos darle un buen aprobado. En cuanto a potencia lumínica de este láser, yo os diría que tenéis potencia suficiente para trabajar en cualquier vivienda unifamiliar, ya sea un piso o una casa un poco grande. Tenéis la potencia garantizada para poder trabajar con él sin ningún tipo de problema. Incluso diría yo que en alguna pequeña nave industrial, pequeña, para trabajar en interiores, siempre, ¿no? Yo creo que esto está pensado para interiores. En exteriores, pues la verdad, sería interesante que pudiera ser utilizado en algún planteamiento exterior a la luz del día, y he querido hacer una prueba. No me he extendido mucho, puesto que este vídeo se me está alargando un poquito y no quiero ser más pesado. Entonces he hecho una pequeña prueba fuera que ahora os presento, pero para interiores tenéis la potencia garantizada de que se va a ver suficientemente. Hoy hace un día lluvioso, el cielo está parcialmente cubierto, la luminosidad es buena. Colocamos el trípode con el nivel láser a unos 5 metros del portal, lo podéis ver en pantalla. A esta distancia la luz del láser no se puede apreciar, tal vez por la distancia, pero solo hace falta acercarse un poco al portal para poder ver reflejado en el mismo la luz del láser. He querido llevar un poco al límite el alcance de este nivel láser en el exterior y lo he puesto hasta poco más de 12 metros de distancia del portal. Lo podéis ver en pantalla. Aquí he necesitado la ayuda de la tablilla que trae el propio equipo. Y bueno, ya podéis ver que tras acercarme aquí al portal se me ha ido un poco la cámara de foco, puesto que estaba buscando con la tablilla la luz del láser. Y aquí ya la podéis ver. Es una gran ayuda para esto la tablilla, y si os fijáis os lo señalaré aquí con una flecha. Aquí es donde se puede ver la luz del láser, puesto que a simple vista empieza ya a costar un poco poder verla. Hace años el replanteo de la colocación de la piedra que estáis viendo en este vídeo se colocó con un nivel láser mucho más sencillo y con menos potencia que el que estamos probando en el día de hoy. Se pudo hacer gracias a que, como no había tanta prisa, pues esperó al atardecer, cuando había un poquito menos de luz, y el trabajo se hizo igualmente. Hemos llegado al punto donde yo hago un resumen de lo que me ha parecido este aparato. Me ha parecido que tiene una relación calidad-precio muy aceptable. Me gusta su presentación, sus posibilidades para echar niveles son muy altas gracias a sus 3 láseres de 360 grados. De duración de batería yo lo veo bien, a tener en cuenta que viene con 2 y que la prueba que le hemos realizado ha sido con los 3 láseres encendidos, acordaros. Una cosa que yo le mejoraría sería ocultar los contactos de la batería para que no estuviesen tan expuestos, y ponerle un pulsador o un botón para que nos pudiera indicar el estado de carga de la batería. Con el receptor que tiene Kaiwes para este mismo láser, sus posibilidades en el exterior se verían muy mejoradas. No quería marchar sin enseñaros el láser que yo tenía hace 20 años y que me ayudó a realizar algunas pequeñas obras aquí en el recinto de mi casa. Su instalación para echar niveles te hacía perder como poco unos 10 minutos, siendo muy engorroso todo su ajuste. Emite nada más que un punto de luz láser y había que moverlo a mano para dirigirlo a donde tú quisieras. Os lo enseño para que veáis la diferencia. Lo que el láser autonivelante que hemos revisado puede hacer deja totalmente obsoleto a este láser. Nadie mejor que vosotros para valorar si este aparato cubre vuestro nivel de exigencia. A mí por lo menos me ha dejado contento. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que tengo que explicaros cómo funciona esto? Pero hombre, pero si esto es más fácil, esto más sencillo que el palo de una escoba. Esto no tiene ningún secreto. Mirad, para encenderlo en condiciones normales basta darle aquí a esta tecla, deslizarla aquí a la derecha para desbloquear lo que es el sistema de péndulo del láser, ¿no? El sistema autonivelante, puesto que para viajar
esto va bloqueado para que no se vaya moviendo. De esta forma va bloqueada. Bueno, pues al deslizarlo a la derecha se desbloquea y automáticamente se enciende el láser horizontal, ¿no? Creo que es este, el horizontal. Muy bien, pues ya lo tenemos encendido y ya lo tenemos desbloqueado. Ya está funcionando como autonivelante. Aunque lo movamos, hasta cierto rango, evidentemente, esto se nivela el solo. Si tú lo mueves más de lo debido, no sé si podéis apreciar que el láser te avisa de forma intermitente, ¿no? Te está diciendo, que estoy fuera de rango. Es simplemente acercarlo a su rango de autonivelación y ya se enciende de forma continuada. Muy bien, y dices tú, oye, pero solo tengo un láser, yo quiero tener dos. Pues tan sencillo como pulsar aquí este botón, darle una sola pulsación y ya tenemos por aquí otro. No dos, perdón, tenemos aquí el vertical. Voy a girarlo para que lo veáis. Ya tenemos el vertical. Es ir conmutando aquí en el botón. Le vuelves a dar y ya tenemos el otro vertical. Ya tenemos dos encendidos. No sé si se aprecia bien. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Si volvemos a pulsar, pues ahora tenemos este de aquí más el horizontal de arriba. ¿Qué volvemos a pulsar? Pues tenemos los tres. ¿Para qué quieres más? Ya tenemos los tres láser encendidos. ¿Vuelves a pulsar? Pues se vuelve a encender el del principio, el horizontal, y no hay más. Ahora dices tú, que aquí yo veo otro botón. Bueno, pues este botón es para pulsarlo, para que se ponga en el modo de pulsación. Y esto es para utilizarlo con el receptor, que tiene aquí la marca, el que os he enseñado anteriormente. Si pulsáis aquí, visualmente puede parecer que da un poquito menos de luz, pero lo que está haciendo es funcionando mediante pulsos, aunque no sea muy visible a la vista. Y así el receptor lo detecta muchísimo mejor. Esta es la función de este botón. Y para volverlo a apagar y bloquearlo para meterlo en el maletín y que pueda viajar, vamos, para que no esté el péndulo funcionando ahí, que se pueda estropear, pues es volver a darle aquí a la palanquita esta y deslizarla aquí a la izquierda. Ya está para viajar y apagado. Pero tiene otra función, y es que podéis efectuar su encendido sin darle a esta palanca, o sea, con el láser bloqueado. Lo dejaremos pulsado unos segundos y automáticamente se enciende. Es decir, el láser está encendido, pero el aparato sigue bloqueado. ¿Y esto para qué sirve? Pues muy sencillo, no sé si veis el reflejo allí. Voy a levantar aquí la cámara. Hay demasiada luz, voy a apagar una de las luces. Ah, sí, a ver si ahora se aprecia mejor el láser. Por allí lo veréis, ¿no? Bueno, esto lo colocáis en un trípode y si queréis echar niveles, por ejemplo, para hacer una escalera o para colgar cuadros inclinados, podéis inclinar la luz y dejarla de forma fija inclinada. Pues eso tiene esta utilidad. Ok, bueno, las posibilidades son infinitas, pero el funcionamiento básicamente es esto que os acabo de contar. Para volver a apagarlo dejaríamos pulsado unos segundos y se apagaría. Ok, muchachos. Un saludo, amigos. Recordaros que os podéis suscribir al canal y activar la campanita para que YouTube os avise de todas mis publicaciones. Gracias por acompañarme en este vídeo y podéis ir en paz. Buen día, amigos.